bienvenidos a su programa Café con Sabor a Biblia. Desde el inicio nos servimos un muy buen café porque el tema que vamos a tocar hoy es un tema que nos va a interesar a todos, porque está centrado en algo fundamental para el cristiano y es uno de los temas fundamentales también del Nuevo Testamento. Vamos siguiendo nosotros las letras del abecedario bíblico y estamos en la letra P. La palabra es pan, el pan de la vida. Si nosotros queremos acompañar un buen café, pudiera ser también con un muy buen pan. ¿Por qué vamos a centrarnos en el pan? Porque Jesús en el Evangelio dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de mi pan. Interesante poder descubrir todas las dimensiones que tiene el simbolismo del pan en la Sagrada Escritura. El pan es punto de festividad, es punto de comunión, el pan es ambiente festivo, el pan es signo de bendición, es presencia de Dios en la vida de quien lo reconoce, es momento de fracción, es signo de solidaridad, tiene muchas indicaciones y la gente en el mundo entero reconoce el pan como un alimento maravilloso. Podemos encontrar entonces que es el pan un símbolo para que nosotros podamos entender la profundidad del sentido teológico del pan. Yo te invito para que a lo largo de este programa vayamos viendo 10 expresiones diversas del pan en la Sagrada Escritura. Y si tienes un buen café, vamos a iniciar nuestra reflexión tomando un buen café y, si es posible, saboreando un buen pan. Empezamos con el Antiguo Testamento. Van a ser 5 expresiones de la palabra pan en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se presenta el pan en el Antiguo Testamento? Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, en el primer capítulo, los primeros versículos, vamos a encontrar la referencia que el autor sagrado hace sobre el pan. Y hace referencia a Adán y Eva. Adán y Eva, representados como el hombre y la mujer de la humanidad, tienen ese encuentro con Dios y Dios alimenta ese encuentro. Pero cuando Adán y Eva rompen la alianza con Dios, fíjense la expresión que dice: al momento de quedar fuera del jardín del Edén, dijo Dios que Adán trabajaría para ganarse el pan con el sudor de su frente. Desde entonces la Sagrada Escritura hace referencia al pan como el símbolo del alimento. Desde entonces la Sagrada Escritura nos hace pensar en la necesidad que tiene el ser humano por alimentarse. Antes de este episodio no se dice cómo es que se alimentaba Adán, puesto que todo lo tenía alrededor del jardín, bastaba con acudir a un espacio y poder alimentarse. Pero después del pecado original, es el hombre el que tiene que buscar los medios para sustentarse. Y entonces el libro del Génesis presenta la palabra pan para hacer referencia a que el alimento de cada día lo va a tener que encontrar con el sudor de su frente. Va a ser un punto de necesidad. La necesidad más elemental del ser humano está en la alimentación. Tenemos que alimentarnos y varias veces al día. Entonces el pan va a simbolizar el alimento, el sustento. ¿Cómo voy a cubrir mi necesidad? De ahí el hombre va a tener la necesidad entonces de sembrar. Poder sembrar los granos para poder, al recoger la cosecha de los frutos de la siembra y de los granos, poder hacer el pan. Cuando las culturas descubrieron el pan como alimento, fue un gran paso en la humanidad para poder subsistir. El libro del Génesis ya nos presenta el elemento del pan como alimento que sustenta la vida. Segundo elemento que vemos encontrar, la palabra pan.
y está en el libro del Génesis y hace referencia al personaje de Abraham. Génesis 14, 17 nos va a hacer referencia a ese alimento que hace que pueda brindar a los visitantes algo sabroso y exuberante. Abraham usó el pan para la hospitalidad cuando compartió con aquellos 3 seres visitantes que le venían a dar la promesa que sería el padre de una gran nación, que al regreso de ellos encontraría a Sara, su mujer, teniendo a un hijo. Esta fue la promesa. ¿Cómo se dio todo esto? Se dio porque Abraham recibió a aquellos 3 seres y les brindó pan. Le dijo a Sara, su mujer: haz con la medida de harina pan para estos hombres que vienen a visitarme. También encontramos a Abraham en el Génesis 14, 17 al 24, donde hace referencia a Melquisedec. Disfrutó el pan que le sirvió Melquisedec. La tradición judía incluye partir el pan al comienzo de una comida con estas palabras: bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que sacas el pan del fruto de la tierra. Los judíos hasta el día de hoy, en el Shabbat, al inicio del año judío, ponen sobre la mesa el pan que se bendice con estas mismas palabras. Cada sábado comen de este pan, desde el viernes en la noche, al ponerse la tercera estrella, ellos hacen esta bendición: bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que sacas el pan del fruto de la tierra. Una bendición que también nosotros podemos hacer todos los días al recibir los sagrados alimentos. Por eso va a ser muy importante entender que Jesús en el Nuevo Testamento también va a dar gracias a Dios por el pan. La última cena, que viene siendo la primera cena de la Eucaristía para nosotros, Jesús tomó el pan, igual que lo hizo Melquisedec, igual que lo hizo Abraham, igual que lo han hecho tantos judíos a lo largo de la humanidad. El tercer momento, la tercera experiencia del pan, lo encontramos en Moisés, en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 33. Es uno de los signos más significativos porque vamos a recordar que el pueblo de Israel salió de Egipto y atravesó 40 años por un desierto donde no había la posibilidad de sembrar. Venían de los afluentes del río Nilo, una tierra llena de cultivo, había cebada, había avena, había trigo, la gente se alimentaba muy bien porque el río Nilo llevaba el progreso para esas tierras. Pero el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, pasó al desierto del Sinaí, y en ese desierto no hay agua, y en ese desierto no hay tierra de cultivo, y en ese desierto no va a haber nunca pan, porque nunca se va a poder sembrar ni el trigo, ni la cebada, ni ningún alimento. El pueblo empezó a protestarle a Moisés y dice: nos sacaste de Egipto y nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Aquí no tenemos ni pan para comer y añoramos las cebollitas de Egipto. Qué difícil debe haber sido para este pueblo pasar 40 años sin poder alimentarse de pan. Sin embargo, Dios, escuchando el clamor de aquel pueblo, les va a conceder algo semejante al pan. Cuando Dios guió a los israelitas a través del desierto, les dio pan todos los días en forma de maná. ¿Qué es el maná? El maná era como una hierba pequeña, como un hongo que tenía el sabor del pan, pero que no era un pan que se horneaba, no era el fruto del trigo, no era el fruto de los granos, era una hierba que Dios le decía: todos los días tendrán de ese maná y no lo deben conservar para el siguiente día porque se echará a perder. Solamente el viernes van a tomar la doble medida para que tengan en el día sábado.
y así en el Shabbat no tengan necesidad de ir a juntar del maná. Esto lo vivieron 40 años en el desierto este pueblo. Él les mostró con el maná que su presencia estaría con ellos continuamente. Qué difícil debió haber sido para esta gente comer lo mismo 40 años. Por eso cuando hablamos de Israel que se forjó en el desierto, fue un pueblo que no tenía sino una gran estima a la vida y un gran poder de supervivencia. Nosotros hoy que tenemos tanta variedad de alimentación, a veces no hemos sabido valorar lo que Dios nos da todos los días. Israel recibió el maná. Cuando terminó la lluvia de maná del cielo, dice el texto bíblico, Dios le ordenó a Moisés que preservara un homer de maná en un frasco. Es decir, que tuviera el maná, que guardara el maná. Eso lo refleja el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 38. Dios también les había ordenado a los sacerdotes que mantuvieran siempre 12 barras de pan en la mesa de oro. Eso lo vamos a ver ya cuando Josué, con el pueblo de Israel, entró a la tierra prometida. La tierra que manaba leche y miel. La tierra donde había granos, la tierra donde se podía sembrar. Y cuando ya el pueblo levita ofrecía a Dios su oración, también ofrecían 12 barras de pan. Cada pan debía ser sin levadura y pesaba cerca de 5 libras. Esta exhibición sirvió para recordar a la gente la presencia de Dios. De manera que el judío cada vez que veía el pan, recordaba el maná del desierto. El pan para un judío simboliza, representa y hace alusión al amor continuo de Dios que tiene por su pueblo, que no lo dejó morir de hambre en el desierto. Entonces, el sacerdote, a lo largo de la tradición judía, según el libro del Deuteronomio y otros textos más, va a preparar el pan, y el aroma del pan debe llenar el aire del ambiente del templo junto con el incienso para recordar la presencia de Dios en aquel pueblo que sobrevivió por 40 años al cruel desierto. El aroma del mar, el aroma del pan, el aroma del aceite, el aroma del incienso, el aroma del sacrificio, todos estos aromas se tenían que dar como un símbolo de que Dios nunca abandonó a su pueblo. Cuarto elemento del pan en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar en el libro de Levítico. El Levítico es uno de los libros que van a describir las tradiciones judías y sobre todo las normas que seguían el grupo sacerdotal. Ofrendas de grano y sacrificio. Ese es el tema que va a tocar el libro de Levítico. Dios ordenó a todos los sacerdotes que hicieran sacrificios y ofrendas por el pueblo. Primero presentaban al cordero, lo sacrificaban y después presentaban las ofrendas del pan. Esto incluía ofrendas de grano, como era el pan. Y entonces en el libro de Levítico, en el capítulo 2 y el capítulo 6 se nos va a narrar cómo es que se debe preparar esta ofrenda de pan para llevarla al altar sagrado. El aceite, el incienso, acompañaron al sacerdote junto con el grano con el cual iba a producir el pan. También los sacerdotes preparaban pasteles de grano y aceite que presentaban sobre el altar. Recuerden que era el sacrificio, recuerden que los sacerdotes eran los levitas del pueblo, por eso en el libro Levítico encontramos todas estas expresiones de los rituales que tenían que hacer para la ofrenda. La gente que llegaba al templo podía oler al pan. El olor del pan le hacía recordar la presencia de Dios. Jesús entonces se ofrece él como cordero y se ofrece su cuerpo y su sangre en el pan consagrado. Fíjense qué importante esta relación del Antiguo Testamento que nos hace prefigurar lo que en el Nuevo Testamento será la Eucaristía. Ahora es Jesús el que se ofrece como el cordero inmolado.
y ahora es Él que se ofrece como pan. Por eso va a decir, quien come mi carne tendrá vida eterna. La muerte de Jesús es una muerte que es un sacrificio. Por eso la Eucaristía tiene un sentido profundo de sacrificio. Es la expresión sacerdotal por excelencia, porque es Jesucristo sumo y eterno sacerdote, el que es el Cordero de Dios, el que se ofrece como víctima, sacerdote y altar. Todo el simbolismo a esto para entender el contenido del alimento y del sacrificio por excelencia. Celebramos nosotros a Jesús, pan de vida, sobre el altar de la Eucaristía, que nos hace recordar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pasamos al quinto elemento del pan. Lo vamos a encontrar con el rey David. Esto lo encontramos también en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Es David, el rey, quien toma el pan como signo de hospitalidad. El signo de bienvenida, de acogida, es el pan. David eligió honrar la memoria de su querido amigo Jonatán con hospitalidad hacia su hijo Mefiboset y le ofreció pan. David le dijo que le mostraría la amabilidad que tenía hacia él y hacia su familia, ofreciéndole pan para que comiera él y sus visitantes. También vamos a recordar a David que un día que tenía hambre entró al templo y tomó los panes sagrados que solamente le permitía la tradición tomar a los sacerdotes, y comió él y sus soldados. Este texto bíblico también lo vamos a recordar en voz de Jesús. Cuando a Jesús le preguntaban por qué tus discípulos comen grano por el camino, y Jesús va a recordar diciendo, ¿recuerdan a David? Que entró al templo él y sus soldados y comieron del pan reservado a los sacerdotes. De manera que el pan en la Sagrada Escritura es un símbolo de consagración, es un símbolo de sacrificio, pero también es un símbolo de amabilidad, de hospitalidad, de cercanía, de confianza. La confianza que David tenía con Dios al momento de entrar al templo y probar de los panes que eran reservados solamente para Dios. Este es más o menos el simbolismo que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero todo lo que aparece en el Antiguo Testamento hace referencia al Nuevo Testamento. Jesús es quien va a realizar el cumplimiento de las promesas realizadas, presentadas en el Antiguo Testamento. 5 experiencias de pan que encontramos en Jesús. La primera, Jesús y la multiplicación de los panes. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Es un relato muy hermoso porque Jesús, viendo la necesidad de un pueblo que andaba como ovejas sin pastor, va en busca del pueblo, predica, sana a los enfermos, y cuando la tarde está por caer, se dan cuenta que era una gran multitud. Los evangelios van a decir que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y cuando cae la tarde, le dice Jesús a los apóstoles que le da tristeza ver a aquella gente tan necesitada, que andan como ovejas sin pastor. Los apóstoles le dicen, Señor, envía a los caseríos a esta gente, porque no tenemos para darles de comer. Y Jesús entonces le dice, ustedes denles de comer. Felipe saca cuentas y dice, Señor, ni 5,000 denarios bastarían para dar de comer a tanta gente. Andrés, en otro de los evangelios, dice, aquí hay un muchacho que trae unos panes y unos peces. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Es la pregunta que se van a hacer. Y aquí viene el milagro de la multiplicación de los panes. Entonces dice el evangelio, Jesús tomó el pan, elevó la acción de gracias a Dios Padre, le pidió a los apóstoles que sentaran a la gente en grupos de 12, y entonces fraccionó el pan y lo empezaron a compartir con todos los que estaban ahí presentes. Dice el texto que comieron todos hasta saciarse, y al terminar recogieron 12 canastos.
El Evangelio es toda una catequesis que nosotros tenemos que entender. Jesús es el verdadero Moisés que tiene todo un pueblo, que tiene que organizar un pueblo, que Él tiene que alimentar. Por eso en ese texto Jesús va a decir, no es Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan. Y entonces cuando se hace la multiplicación de los panes, fíjense cómo en grupos de 12. Así como Dios le había dicho a Moisés, vas a formar al pueblo en 12 tribus. Por eso Jesús va a formar su iglesia bajo la potestad de los 12 apóstoles. Por eso San Juan en el Apocalipsis va a decir que el número de los elegidos son 144,000, porque son las 12 tribus de Israel multiplicado por los 12 apóstoles y la iglesia de Jesucristo. Fíjense qué hermoso relato del Apocalipsis que nos hace sentir quiénes son los elegidos, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, los de antes de Cristo como los después de Cristo. Es un gesto de inclusión. 12 por 12, 144,000 para poder decir todos los números posibles que existan en el universo. Son los elegidos. Por eso la multiplicación de los panes que presenta Jesús en el Evangelio de San Juan es la formación de un nuevo pueblo. Un pueblo que con sus carencias, con sus limitaciones, con sus necesidades, es un pueblo que va a surgir en la fraternidad, en la confianza en Dios, en la manera de fraccionar el pan, es decir, lo mío también te lo comparto. Y al dárselo a la otra persona también comparte lo suyo. Y la otra persona también comparte lo de él. Qué interesante es que el reino de Dios se da en la fracción del pan, compartiendo el pan de la vida con los demás. El milagro entonces pasa de ser un milagro así, multitudinario, a una expresión profunda de Jesús que nos dice, yo soy el pan de vida. Le dice a la gente que necesitarán siempre comer de su cuerpo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre jamás tendrá necesidad de comer. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Esta expresión es muy hermosa porque Jesús está hablando ya que verdaderamente Él se convertirá en pan. Él se convertirá en alimento. Los judíos no entendieron y no quisieron escucharlo más. Fíjense lo que dice el texto bíblico. Entonces empezaron a dejar a Jesús muchos de los que lo seguían, porque estaba enseñando una doctrina que era insostenible. ¿Cómo alguien va a comer su carne? Esto pareciera ser una cosa antropomórfica, pero no. Nadie se imaginaba que comer el cuerpo de Jesús era en el pan de la Eucaristía. Cuando algunos de los discípulos también quisieron dejarlo, porque lo que decía Jesús era algo que ellos no comprendían, entonces Jesús, dirigiéndose a los discípulos, les dijo, ¿ustedes también me van a dejar? Y aquí viene algo muy interesante. Pedro respondió a Jesús diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo eres quien tiene palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Fíjense qué hermosa la profesión de fe de Pedro. Cuando todos los estaban dejando, Pedro es el que hace una afirmación en nombre de los 12 apóstoles. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. Para que lo podamos profundizar y hagamos una lección divina y poder alimentarnos de la palabra de Dios. El séptimo elemento que encontramos en referencia al pan, que también lo encontramos en el Nuevo Testamento, está en el capítulo 4 de San Juan. Jesús, pan de vida, alimento espiritual y el pan nuestro de cada día. Jesús compartió una gran ocasión llamada la oración. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús enseñó a la bellísima oración del Padre Nuestro.
Y en la oración del Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día. De nueva cuenta viene la expresión pan. Nosotros los cristianos interpretamos que es el pan material, como también el pan de la Eucaristía, el alimento del cristiano. Esto implica una doble solicitud, tanto para nuestras necesidades, que es el pan como alimento biológico, y el pan de vida, que es Jesús, que lo encontramos en la Eucaristía. Necesitamos nosotros entender el sentido profundo de danos hoy nuestro pan de cada día, porque hace referencia también a la Eucaristía. Jesús no solo responde también en las tentaciones en el desierto al demonio con la palabra del pan, cuando el demonio le dice, convierte, si eres el Hijo de Dios, estas piedras en pan. 40 días tenía Jesús sin probar alimento. Y la respuesta que da Jesús es un texto del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, donde dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Jesús supera la tentación invitándonos a pensar que el ser humano, aunque tenga su mente pensando en las necesidades básicas de la vida, como es la alimentación corporal, también el ser humano tiene que alimentar el alma con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Fíjense qué hermoso superar nuestras tentaciones, porque a veces nos ganan los agobios cuando tenemos las carencias de la vida. Y le pedimos a Dios, socórrenos. Y entonces Jesús nos enseña que las carencias de la vida también se superan fortaleciendo el alma. Si nos alimentamos con la palabra de Dios, tendremos la fortaleza espiritual para también encontrar el alimento del cuerpo. Las tentaciones del desierto ayudan a que nosotros aprendamos que el alimento espiritual está en la palabra de Dios. Por ese motivo, regálate un día para hacer lección divina, oración con la palabra de Dios, con el texto Juan capítulo 4. Son las tentaciones, pero en las tentaciones encontraremos la respuesta a nuestra vida. Pasamos al octavo elemento de la palabra pan en los evangelios. Es el evangelio de San Lucas capítulo 24 y es el episodio de los discípulos de Emaús. Nos narra San Lucas diciendo que saliendo de Jerusalén, después de la resurrección de Jesús, 2 discípulos se encaminaban a Emaús. Iban confundidos, cansados por el camino, y se les acercó Jesús y se puso a dialogar con ellos. ¿Qué platican? ¿Qué dialogan por el camino? Y la respuesta de aquellos hombres fue, ¿es que acaso eres tú el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén en estos días? Me llama la atención porque Jesús fue el protagonista de la crucifixión. ¿Cómo no va a saber él qué pasó en Jerusalén? Pero iban tan molestos que no lo distinguieron. No supieron que el que iba con él de camino era Jesús. Jesús resucitado. Y entonces Jesús le dice, es que era justo, necesario, que el Hijo de Dios muriera para la salvación del mundo. Y entonces les empezó a explicar las Escrituras desde Moisés hasta los profetas. En todos los textos donde se decía que el Hijo del Hombre tenía que padecer para la salvación del mundo. Llegada la tarde, hicieron como que seguían de camino y aquellos discípulos invitaron a Jesús a compartir el pan. Se quedó con ellos y en el momento de la bendición, tal como lo había hecho Jesús posiblemente en la última cena, tomó el pan, lo fraccionó. ¿Qué hace Jesús en la última cena en la fracción del pan? Lo toma y dice, este pan es mi carne para la salvación del mundo. Los discípulos de Emaús, lo más seguro es que estuvieron en la última cena con Jesús y cuando vieron que aquel desconocido, que aquel caminante peregrino de Emaús fraccionó el pan, lo reconocieron. Y entonces dijeron, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos explicaba las Escrituras. Jesús nos sigue acompañando todos los días y sigue fraccionando el pan para nosotros, es decir, nos sigue alimentando con el pan de la vida.
Por eso cada Eucaristía es un caminar con Jesús. La Eucaristía en la primera parte nos presenta el arrepentimiento, nos presenta las Sagradas Escrituras, es como el camino de Maús. Después nos presenta la fracción del pan y lo reconocemos en la comunión. Y salimos después, como salieron aquellos discípulos, a anunciar a los apóstoles en Jerusalén que habían sido testigos de la resurrección. Así el cristiano después de la Eucaristía sale teniendo la misión de llevar a los demás la palabra de Dios. Qué hermosos pasajes y qué manera tan bella de poder entender el significado del pan. Pasamos al noveno elemento del pan en el Nuevo Testamento. Está en el Evangelio de San Mateo, versículo 26 y 28. Y es Jesús, pan de la nueva y definitiva alianza. La alianza es un pacto. El pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ahora Jesús hace una nueva y definitiva alianza, un nuevo pacto. Es un pacto entre Jesús y sus discípulos. En el Antiguo Testamento, Abraham había hecho un pacto con Melquisedec. Y la manera del pacto era compartir el pan y compartir el vino. Los elementos de comunión. Todavía el Shabbat judío elevan el pan y con otra mano elevan la copa con el vino. Nosotros, cristianos, en la Eucaristía, el sacerdote en nombre del pueblo eleva el pan y eleva el cáliz, el vino. De manera que el Nuevo Testamento también tiene un símbolo de la nueva y definitiva alianza en Jesús. Jesús, que es el sumo y eterno sacerdote. Ya no es Melquisedec, aquel sacerdote que con Abraham hizo la ofrenda del pan. Ahora es Jesús, el nuevo sumo y eterno sacerdote. De tal manera de que en la Eucaristía encontramos la nueva y definitiva alianza. Jesús lo dice en sus mismas palabras de consagración. Esta es la nueva y definitiva alianza, que se comparte para todos, para la salvación de todos. La Pascua judía hasta el día de hoy sigue teniendo ese elemento, el pan y el vino. El Shabbat judío, el pan y el vino. Los cristianos ortodoxos, católicos o de cualquier otra denominación que creemos en la Eucaristía, compartimos el pan y el vino. Porque en el pan y el vino consagrado, ahí está la presencia real de Jesucristo, pan de vida. Décimo elemento con el cual concluimos este itinerario de la palabra pan en la Biblia, está refiriéndose al pan como comunión. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 19. En la última cena, conmemorando la Pascua judía, Jesús dio gracias a Dios Padre, tomó el pan, lo elevó, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que será compartido por ustedes. Después tomó el vino, hizo la oración de acción de gracias y lo compartió con los demás. El símbolo del pan representa a Cristo con su cuerpo sagrado. El que come mi pan tendrá vida eterna. El que bebe mi cáliz tendrá vida eterna. Por eso los cristianos creemos profundamente en el pan de la Eucaristía y en el vino consagrado. Para poder entender mejor esto, Jesús hace una referencia diciendo: cuídense de la levadura de los fariseos. Los que hacen pan conocen muy bien que la medida de harina con una medida de levadura se tiene que unir y se tiene que fermentar para que la levadura haga su efecto y haga un crecimiento en la masa. Cuando Jesús dice cuídense de la levadura de los fariseos, es de sentirse grandes, de sentirse crecidos. Miren, la arrogancia, la soberbia, la vanidad son elementos que nos hacen crecer, pero para sentirnos crecidos. Pero vamos huecos por dentro, vamos vacíos por dentro. Un cristiano que presume mucho, que sabe mucho, que conoce mucho, que es muy santo, es la levadura de los fariseos. ¿Cómo es Jesús? Dice: yo soy el pan de vida. Nosotros a veces no entendemos lo que es el pan de vida. ¿Qué es un pan de vida? Para un panadero posiblemente esto sea más común entenderlo. El pan vivo
se hace con la medida de harina sin levadura y con una medida de agua. La medida de la harina y la medida del agua se van a fundir, de tal manera que se va a hacer con el oxígeno del agua, va a hacer que la masa crezca. Y a esa masa se le va a llamar masa madre. Al siguiente día se va a partir la masa madre para poder echar la misma cantidad de harina y la misma cantidad de agua y poderla fermentar de nuevo. Y entonces aquella masa va a volver a crecer, pero ya se dividió. El pan vivo es aquel que no tiene levadura, es aquel que se fermenta con el agua viva que nos lleva hasta la eternidad. A la samaritana Jesús le decía: tú beberás del agua de este pozo y volverás a tener sed, pero yo tengo un agua que si la bebes te llevará hasta la eternidad. Cuando hablamos del pan vivo bajado del cielo, es la harina del trigo, fruto de la presencia de Dios en el pueblo, y el agua viva que se abre nuestro camino hasta la eternidad. Si lo juntamos y hacemos una masa madre, la masa madre se tiene que fraccionar. Por eso cuando la multiplicación de los panes, la fracción del pan es que ese cuerpo que nosotros recibimos, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros la tenemos que reproducir en la vida de los demás. Ese es el símbolo del pan vivo. Si nosotros no reproducimos la imagen de Dios en la vida de los demás, con la caridad, con la bondad, con la misericordia, con la sabiduría, con la sencillez, entonces el pan muere. El pan vivo tiene que fraccionarse. Es la masa madre que tiene que generar más pan y más vida para quien lo pruebe. Por eso ahora podemos entender cuando Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es un pan que está vivo porque los que han hecho la masa madre ven que la harina está crecida y hay unas como burbujas dentro, porque es el oxígeno del agua que sigue teniendo vida y le da vida a aquella masa. Por eso para nosotros la Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo. Muchas veces nosotros hemos pensado: ¿y cómo es que Jesús está presente ahí, en un pedazo de pan? Y entonces nos damos cuenta que la fe nos lleva a reconocer las grandezas de Dios. En otros episodios hemos visto los milagros eucarísticos. Yo te invito a ver los milagros eucarísticos para poder entender que en esa pequeña fracción de pan, pan material, ahí está la presencia real de Jesucristo con toda su divinidad. Creerlo, profesarlo, amarlo, es un gran don. Es un don que hemos recibido en nuestra fe y que ahora compartimos con ustedes. Les invitamos a que esta reflexión nos lleve a tener un amor más profundo al pan vivo de la Eucaristía, que es Jesús sacramentado. Que esta reflexión nos haga crecer en la fe y tengamos la misma profesión de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que así sea. Estamos en tu sección Preguntas y Respuestas de la Sagrada Escritura. Algunos de ustedes han tenido la inquietud de podernos comentar lo siguiente: ¿por qué ya no hay profetas en el tiempo actual como en el Antiguo Testamento? La respuesta es muy sencilla. La Iglesia es profética. Todo bautizado, por el hecho de ser bautizado, es profeta. Jesús es profeta, sacerdote y rey. La Iglesia es profética por Jesucristo, que es el sumo profeta, el más grande de los profetas. Cuando Jesús preguntaba: ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, la respuesta de los apóstoles fue: muchos dicen que eres Elías, o Juan el Bautista, o alguno de los antiguos profetas. La Iglesia es profética. ¿Cómo conocemos a los profetas de hoy? Miren, no todos los profetas son reconocidos. Recordemos a Jesús que en Nazaret dice: nadie es profeta en su tierra. Y ahí no pudo hacer milagros y la gente quiso despeñarlo del pueblo. Los profetas de hoy en día, nosotros en la Iglesia los reconocemos con el nombre de santos.
todos aquellos santos como San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, San Maximiliano Kolbe, Santa María Goretti. Estamos hablando de diversos santos, y podemos hablar de santos mexicanos, incluso santos latinoamericanos. Los santos son los profetas del tiempo actual. Hay muchos profetas que la iglesia reconoce para la vida de ejemplo para sus fieles. Pero también podemos encontrar otros profetas que no son cristianos, pero que son profetas. Son aquellos que luchan por la verdad, son los que entregan su vida y anuncian a un pueblo tiempos nuevos, pero con el testimonio de vida puesto en Dios. Son los profetas que posiblemente hoy en día están trabajando por la dignidad de la persona, por la lucha de la supervivencia, por alcanzar una mejor experiencia de vida, porque el mundo vive en paz, porque todos tengamos los recursos necesarios para vivir. Son los profetas de nuestro siglo. Son las voces que a veces se escuchan en algunos cantantes. Son los reclamos del que lucha por los derechos humanos. Son aquellos que se paran enfrente de todo un congreso para poder defender la dignidad de la persona. Son los profetas de hoy, hombres, mujeres, niños, ancianos. Vivimos en un pueblo de profetas. Ojalá que tengamos la valentía de llegar a ser profetas como Jesús. Del cielo, que es Jesucristo nuestro Señor, podremos afrontar esta vida con el mismo profetismo que Él nos invita a vivir, alimentados con su palabra, que es la que nos da espíritu y vida. Vamos a poder transformar nuestro mundo con el Evangelio de Jesucristo, para que todo aquel que lo reconozca tenga vida en Él. Son las mismas palabras del Evangelio y quiero compartirlas con ustedes, agradeciéndole este momento que hemos pasado juntos, saboreando del significado del pan en la Sagrada Escritura. Te deseo un buen día. Gracias por estar ahí.